Otra cosa, otro ejemplo. Con la tabla de naciones en Génesis 11. Bueno, la tabla de naciones es Génesis 10, pero la genealogía, desde los descendientes de Sem, tenemos, y dice así, Génesis 11, versículo después de la Torre de Babel, esa es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y hijas. Y sigue hablando de las generaciones. Y la gente dice, ¿cómo que vivió 500 años? Es imposible. La Biblia dice lo que dice. Amén. Y explica que es un año. Y un año para ellos es casi igual a un año para nosotros. 360 días en vez de 365. Pero aproximadamente es igual. Entonces, porque ellos hicieron meses lunares en vez del calendario que nosotros usamos. Pero de todos modos es lo mismo. Entonces, mi punto aquí es que 500 años en vez de un año de 360 años versus 365, un año de 360 días en vez de un año de 365 días, estamos hablando después de 500 años, una diferencia de unos 2-3 años, no mucho. Entonces, 498 o 500 años es mucho tiempo. Y hay una diferencia y Dios explica cómo se cambia a través del tiempo acerca de después de una generación, los años del hombre solo va a ser hasta 120 años máximo. Y vemos que esto viene achicando con el tiempo. La Biblia dice lo que dice. Y quiero destacar lo que está aquí en página 24, texto masorético. Muchos tienen algo así y al final dice texto masorético o TM después para abreviatura. Y lo voy a engrandecer aquí. El texto masorético son las escrituras del Antiguo Testamento preservadas por los escribas judíos masoretos durante los siglos VI hasta el X. Esto es después de Cristo también. Y explica aquí, lo que me gusta aquí, la mayoría de las versiones modernas de la Biblia hebrea están basadas en el texto masorético. A causa del gran cuidado con los masoretas, preservaron y registraron los antiguos manuscritos hebreos que tenían a disposición y cuya data es alrededor de 500 años después de Cristo. La versión más antigua de la Biblia hebrea, estoy hablando del Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, disponible es la Septuaginta, alrededor de 300 años antes de Cristo. Esto encontramos también en los rollos de Mar Muerto. Tenemos que tienen más o menos la misma edad, creo que 280 años antes de Cristo, que es la tradición de la Biblia hebrea al griego. A través de los años ha habido varios intentos de traducir las escrituras hebreas a idiomas contemporáneos. Uno de tales esfuerzos dio como resultado a la Vulgata Latina, que fue la influencia para la Biblia católica, que también influyó la Reina Valera. La Reina Valera, Ciudad del Reino y Valera, se me dio su nombre, pero su apellido, los dos, uno es el traductor y el otro es su editor, usaron la Vulgata para la mayoría de su traducción en lo que nosotros vemos en la Reina Valera hoy también. Entonces podemos ver pasando cómo fue de una versión a otra. Pero hay gente que dicen, pero ¿qué pasa de otros libros? Porque la Biblia católica tiene otros libros también. Entonces, el libros apócrifos aquí, que explica, son libros secretos reservados, no canónicos. Lo canónico, voy a resumir aquí, significa el registro oficial, la lista oficial. Y es una lista cerrada. 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento, Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay otras versiones que tienen otros libros. Y esos son los libros apócrifos. Y los libros, lo que pasa es que hasta en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, nosotros dividimos en 39, pero ellos dividieron diferentes, porque Samuel era un libro, pero en 2 rollos, por eso tenemos 2 libros. Crónicas también, Reyes también, era un libro. Esdras, Nehemías era un libro. Entonces tenemos, pero era el mismo contenido, pero solo la división era un poco diferente y el orden era diferente también. Pero cuando Jesús nació,
la Biblia que él hubiera leído, o sea, las escrituras, eran el mismo contenido de nuestros 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, en el tiempo de Jesús, la Biblia para Jesús del Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros, la iglesia hoy, ¿cómo que nosotros podemos aceptar otros libros que no fueron aceptados para Jesús? Tampoco. El punto es que si esta fue la lista para Jesús, debe ser la lista para nosotros. Entonces hay libros como el libro de sabiduría, hay varios otros libros. El libro de Balak, algo así también, que era el discípulo de Jeremías. Y Balak es mencionado en Jeremías y tiene su propio libro. Pero ese libro está en algunos apócrifos, pero no estaba en la lista que Jesús tenía de ese tiempo. En el Nuevo Testamento también, a partir del Concilio Nicea en el año 325 después de Cristo, los 27 que tenemos fue la lista. Fueron muchas cartas pasando aquí y allá, nadie tenía una lista completa, pero los padres de la iglesia primitiva dijeron, ok, nos quedamos con solo esto porque los otros están enseñando herejías o es historia rara que no combina. Entonces podemos tener certidumbre estar con el canon de lo que tenemos. Algo que quería también mencionar después del canon, los libros apócrifos, perdón, es el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco, hermanos? Los 5 libros. ¿Cuáles 5 libros? Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. ¿Y quién es su autor? Moisés. Muy bien. Lo que tenemos aquí, y quiero mencionar este concepto, cuando hablamos del Torah o la ley en el Antiguo Testamento, no es solamente una referencia a los 10 mandamientos, es una referencia a los libros, al Pentateuco. Cuando ellos hablaron de la ley de Moisés, no era solamente un concepto de los 10 mandamientos. Eso está en la ley y es la base de la ley, pero no es todo lo que abarca la ley. Hay muchas leyes que son para ayudar a seguir los 10 mandamientos, pero son como leyes anexos para ayudar. En cuanto al exilio, vamos a hablar en eras y tiempos. Post-exílico, tenemos primero el año 722, que es cuando Asiria exilió a Israel, porque había 2 reinos, y vamos a hablar de los tiempos de los reinos en otra lección. Y también tenemos el tiempo de exilio de Judá. Es a partir de 586 también es cuando terminó, pero había problemas políticos entre Israel, Judá y Babilonia durante ese tiempo. Entonces, hablando del canon aquí, tenemos, por ejemplo, lo que ellos llamaron la ley, y ese es el orden hebreo. Y mencioné que su división era diferente. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para que sepan también, este libro de Deuteronomio es el libro más citado por Jesús en el Antiguo Testamento. Él hace más referencia a Deuteronomio que cualquier otro libro en el Antiguo Testamento. Pero si notan, cuando pasamos por estos 5 libros, podemos ver, este es el orden que nosotros tenemos. En Nebim, que era el orden de los profetas anteriores, los llamaron, tenemos casi igual, Josué, Jueces, Primero de Samuel, Segundo de Samuel y Primero de Reyes. Ellos no tenían Ruth en esa parte. Los profetas anteriores después tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel. No tienen profetas mayores y menores. Y cuando lleguemos a eso, hay otra materia, 2 materias para esos. Los profetas solamente les llamamos mayor o menor por el asunto de que libros más largos y libros más cortos. No era diferencia de importancia. Después también tenemos la poesía y sabiduría, que ese es nuestro orden. Ellos tenían ese orden. Después tenían Ketubim, que eran las escrituras, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, y ahora Ruth aparece. Entonces están los mismos libros, solamente estaban en un orden diferente. Cantar de los Cantares está ahí, pero nosotros hemos unido los libros de sabiduría. Y también después tenemos los profetas mayores y menores, y ellos tienen como, el suyo es más, de ellos más cronológico que nuestro Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando estamos leyendo de Reyes, también debemos estar leyendo Isaías y Ezequiel y muchos de los profetas, porque ellos vivían y estaban profetizando en el tiempo de los reyes.
Pero por eso a veces la gente se queda confundida. Quería hacerles una pregunta. Es mi pregunta favorita de hacer en cuanto a tocar el Pentateuco o Génesis. Hablando del concepto de la obra salvífica de Dios en el Antiguo Testamento, con Adán y Eva, quiero preguntar primero. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Génesis 2. ¿No es cierto? Sí, sí. Perdón, Génesis 3. No, Génesis 3, Adán y Eva pecaron. La caída. Y algo interesante que quiero leer aquí. Génesis 3, versículo 20. Y dice así. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y este siguiente versículo me es muy interesante. 21. Dios el Señor, Dios Jehová, en la otra versión, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Antes de ese momento, cuando Adán y Eva, en el principio del capítulo, cuando ellos pecaron, dice en versículo 7 del mismo capítulo, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Adán y Eva pecan, se dan cuenta que están desnudos. ¿Ok? ¿Qué hacen? Pregunta. Se esconden. Se esconden, ajá. Se cubren, ¿verdad? Su desnudez. Se avergüenzan. ¿Y qué hacen para cubrir su vergüenza? Para Sacan cubrir hojas, su pecado. pastor. Sacan hojas, ¿no? Sacan hojas. para Entonces, luego tejer, dice. Sí, y entonces las primeras ropas eran de plantas, ¿no es cierto? Sí, pastor. Y metafóricamente, no solo están cubriendo su desnudez, están cubriendo su pecado, están cubriendo su vergüenza. Y va a ser obvio, porque Dios es omnisciente y sabe, y aunque hace la pregunta, sabe la respuesta. Pero después, hacia el final de ese acontecimiento del capítulo 3, Dios les hace ropa. Pero esta vez la ropa no es de plantas, no es de hojas. ¿De qué es? De pieles. De pieles, de animales. Ok, seguimos la lógica, porque también la Biblia es lógica. ¿De dónde salieron las pieles? De haber matado un animal, pastor. Debe haber matado un animal. Aquí tenemos en capítulo 3, versículo 1, la primera muerte. ¿Noten? Sí. No dice que lo mataron, pero tenía que haber matado a un animal para usar su piel. Entonces, ¿y qué hace? Cubre su vergüenza, cubre su pecado. Y después vemos en la ley, Moisés explica que tiene que matar un animal para un sacrificio para cubrir nuestro pecado. ¿Quién hizo el primer sacrificio por el primer pecado? Dios, pastor. Exactamente. Y dice así un versículo muy famoso, 3:15, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, hablando de la serpiente, y entre tu simiente y la de ella. Y su simiente, o sea, alguien que proviene de Eva, te aplastará la cabeza, pero tú morderás el talón. Y vemos una referencia que eso también se conecta con el Nuevo Testamento, cuando Satanás intentó destruir a Jesús en la cruz, pero que Jesús lo venció la muerte y venció a Satanás ahí también.